Una de las cosas que impide a uno acercarse a Dios y a otros a permanecer, ¿verdad?, siguiendo a Dios, es el recordatorio de lo que ha sucedido en la vida de uno, su pasado, cosas que ha hecho. A veces piensa uno, pero ¿cómo Dios me puede usar a mí conociendo lo que soy, de dónde he venido? ¿Cómo puede Dios usarme a mí cuando otros me dicen, pero tú eres esto y tú has sido esto? ¿Y cómo te crees capaz de ser usado por Dios? Porque tú sabes lo que has hecho, tú sabes quién eres, tú sabes de dónde saliste, tú sabes tu pasado, tú conoces tu pasado. ¿Cómo puedes creer que Dios te va a usar a ti? Y muchas veces creemos esa mentalidad o esa mentira de decir, es cierto, ¿cómo Dios me puede usar a mí? Yo sé quién soy, lo que he hecho, lo que he pensado, lo que he dicho. Yo sé dónde salí. Yo sé esas cosas de las cuales me están recordando. Mejor no sigo por este camino, porque Dios no me puede usar a mí. Dios solamente usa a esos de la iglesia que ellos fueron criados en un hogar cristiano. Esos de la iglesia donde ellos no tienen problemas en su matrimonio. Esos de la iglesia donde ellos nunca dudan, ¿verdad?, de su fe. Esos de la iglesia de que nunca fallan, porque cada domingo que yo los veo se ven como que todo está yendo bien. Nunca parece que tienen problemas en su matrimonio. Parece que ellos siempre están bien firmes. Yo nunca voy a llegar a ser ni como esos de la iglesia, cuanto menos llegar a ser más como Dios. La realidad es que tenemos problemas en nuestros matrimonios. La realidad es que dudamos a veces de lo que Dios nos quiere decir. La realidad es que le fallamos al Señor más seguido que lo que queremos reconocer. Aún la gente, y especialmente la gente en la iglesia. Es que por supuesto todos ponemos nuestra mejor apariencia los domingos, ¿verdad? ¿Quién quiere llegar como nos sentimos en realidad? ¿Quién quiere en realidad confesar de que acaba de haber un gran pleito en el carro, pero aquí solamente están sonriendo y están diciendo, oh, gloria a Dios, hermano, y se está hablando de hermano aquí y allá, pero en realidad ni se quieren ver la cara ahorita las parejas, ¿verdad? ¿Quién quiere decir que en realidad ha tenido una mañana tan terrible, ¿verdad?, que está frustrado y acaba de perder, ¿verdad?, su paciencia y acaba de gritar? ¿Quién quiere hablar de esas cosas? Nadie. Así que vamos a demostrar la mejor apariencia a llegar a la iglesia. Y lo que sucede es que nos vemos uno al otro y podemos ver a la otra persona y decir, yo quiero una vida como ellos, sin saber que esa persona está pensando lo mismo de nosotros. Yo quiero una vida como ellos. Y es que todos somos deficientes, todos tenemos errores, todos hemos fracasado, todos fallamos, todos tenemos un trasfondo, todos tenemos un pasado, todos hemos hecho cosas las cuales no estamos muy en realidad orgullosos de haberlo hecho. Y la realidad es que cada uno de nosotros hemos tenido, si es que seguimos acercándonos, seguimos luchando para acercarnos más a Dios, la realidad es que cada uno de nosotros hemos tenido que vencer esa manera de pensar, de que Dios no me puede usar a mí, Dios no me quiere usar a mí, Dios no puede usarme por estas cosas en mi vida que han sucedido en mi pasado. Déjeme decirle, no hay una cosa tan grande que Dios no puede vencer con su sangre y la muerte de esa cruz. Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiere en la vida de cualquier persona que Él quiere usar, y esa persona es usted. Pero tenemos que creerlo. Aquí acabamos de leer la introducción de un libro de que habla de un personaje en la Biblia que pues su nombre es Josué, que llegó a ser el general, el capitán del pueblo de Dios a entrar a la tierra prometida. La historia de Josué es algo impresionante. Leemos de Josué y pensamos, bueno, pues este es un hombre preparado, este hombre viene de un buen linaje, este hombre pues yo creo estaba bien educado para poder lidiar con tanta gente y dirigir a esta gente. Este hombre yo creo era algo especial. Déjeme decirle, por supuesto que era especial, igual como cada uno de nosotros somos especiales. Yo sé que hay diferentes significados de especial, ¿verdad? Algunos más especiales que otros, pero digo especial en el sentido de que Dios te ha escogido para hacer algo grande en tu vida. Especial en ese sentido. Josué tenía sus cualidades admirables.
pero también tenía sus fallas. Él tenía sus limitaciones, igual que como nosotros. Personas, aún grandes personas, son propensos a fracasar. Aún grandes personas pueden rendirse a circunstancias difíciles. Pero palabras como no se puede e imposible no tienen lugar en el vocabulario de Dios. Dios nos recuerda que no hay nada imposible para Él. Igualmente, cuando Dios comienza con su plan, el fracasar no es opción, a lo menos para Él, ¿verdad? Josué se dio cuenta de estos principios a pesar de sus circunstancias humildes y su trasfondo humilde. Vamos a conocer un poquito de este personaje. Primeramente tenemos que entender que Dios usó a Josué a pesar de su pasado. A pesar de su pasado. Y si Dios te va a usar, es a pesar de tu pasado, cualquier que sea. Aún si en tus ojos es un pasado muy bueno, Dios te puede usar a pesar de ese pasado. Porque muchas veces pensamos que por nuestro trasfondo es algo seguro, ¿verdad? Que la vida nos va a salir bien. Aparte de Dios, apartado de Dios, no es cierto. Así que a pesar de tu pasado, Dios te puede usar, aún si tienes un pasado del cual te da pena, te da vergüenza. Josué venía de un grupo de gente de que tenía su linaje como esclavos. Por 400 años ellos estaban en Egipto y por mucho de ese tiempo, ya en los últimos años, eran esclavos. Esclavos. Eso quiere decir que ellos no tenían privilegios. Ellos no tenían el privilegio de decir, yo quiero ya mudarme e irme para allá. No, eran esclavos. No tenían el privilegio de decir, yo quiero prepararme, estudiar acá. Tampoco, eran esclavos. No tenían propiedad. En realidad que tenían derechos a esa propiedad, no, porque eran esclavos. Era criado con el trabajo, Josué. Él tenía que trabajar desde joven, desde niño. Él había sido expuesto al abuso físico, lo había visto con sus propios ojos. ¿Cómo es su pasado? ¿De dónde viene? ¿Dónde vienes? Quizás eres esclavo tú, cierto pecado, cierto vicio, y lo has visto en tus antepasados. Puedes nombrar los parientes que han muerto a causa de un vicio que los ha tenido esclavizados, y quizás ya ha llegado a tu generación y a ti, a tu vida. Quizás no has tenido todo el privilegio para poder decir que tengo una preparación de educación. Quizás es tu deseo y tu sueño un día ver a tus hijos prepararse. Quizás no podrás decir que tú tienes propiedad. Quizás tú has sido testigo a abuso físico, emocional, sexual, verbal. Y quizás por esa razón piensas, Dios no me puede usar. Espero que sea de ánimo a escuchar que Josué, a pesar de eso, fue usado por Dios. Josué conocía el sufrir. En Éxodo 3, versículo 7, cuando Dios le llama a Moisés, le dice el por qué. Bueno, nos dice a nosotros, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Josué se encontraba en ese pueblo que estaba clamando a Dios, pidiendo auxilio, pidiendo liberación. Él probablemente vio conocidos ser azotados. Quizás escuchaba conversaciones entre familiares y amigos donde hablaban de cómo se miraba al futuro sin esperanzas. Y quizás como un niño él escuchaba estas conversaciones y pensaba, bueno, pues no nos espera un buen futuro. Usted sabe que como niño, cuando escucha algo negativo, cuando se toca un cierto tema negativo entre sus padres o adultos, se va a un extremo como niño pensando, bueno, si ellos están preocupados, ha de ser terrible la situación, entonces no habrá nada de esperanza. Y si ellos ya estaban sin esperanzas, ¿cuánto más un niño que tiene un corazón lleno de temor? Una generación antes,
los soldados egipcios habían asesinado a bebés hebreos en un intento a controlar la población hebrea. Era por un milagro que Moisés sobrevivió. Pero quizás escuchaba esas conversaciones también, de cómo ellos, los egipcios, odiaban a los hebreos, querían controlar su población para que no se levantaran en contra de ellos. Así que comenzaron a asesinar los bebés varones. Sí, Josué conocía el sufrimiento, pero Josué también era expuesto a las profecías. En Génesis 48, 19, aquí José, el abuelo, uno de los abuelos, ¿verdad? De Josué, dio esta profecía acerca del linaje de Josué. Porque José antes de morir iba a bendecir Jacob iba a bendecir a los nietos de él. Y José trae a sus hijos y dice: mira, quiero que bendigas a mi hijo, el mayor primero, luego el menor. Y Jacob pone la mano sobre el hijo menor de José y le quiere cambiar la mano al hijo mayor. Y en Génesis 48, 19 dice: mas su padre no quiso quitar la mano. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Dice: yo sé a quién estoy bendiciendo. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Dice, su hermano menor será más grande, de él habrá gran bendición. De ese linaje salió Josué. Génesis 49, 22, hablando de esa profecía, dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Dice que es como una rama fructífera que da fruto. Y dice cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Dice: va a haber obstáculos que van a tratar de limitar el fruto de esta rama, pero dice que van a superar, se van a extender sobre el muro. A pesar de las limitaciones, a pesar de las tribulaciones, se van a extender sobre el muro para seguir dando fruto. Ni el muro lo va a poder impedir. Génesis 49, 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Dice: habrá bendición en esta rama. Y quizás sus padres le decían a Josué, igual y escuchaba de parte de sus abuelos, que va a haber bendición, y hay bendición en esta rama, amigo. Y quizás él miraba a su alrededor y decía: ¿dónde? Porque yo no la veo. ¿Cómo es que somos bendecidos? ¿Cómo es que somos benditos? Y yo veo esclavitud, yo veo desánimo, yo veo persecución, yo veo sufrimiento, yo veo que nuestra gente en realidad no puede salir adelante. ¿Cómo es que hay bendición? Él conocía las profecías. ¿Sabe que hay profecías acerca de ti también? La palabra de Dios dice en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando estamos en Cristo, ahora se nos expone, se nos abre la posibilidad de ser bendecido espiritualmente por estar en Cristo. Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Que el plan de Dios es que tú seas más y más como Cristo. Y cuando estás en Cristo, recibes las bendiciones espirituales para poder ayudar, cumplir con esta promesa. Y dice: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice: yo quiero que seas más como Él. Esas son las profecías para cada cristiano. Si no estás en Cristo, si no tienes a Cristo como tu Salvador, eso no se aplica a ti y sigues en esclavitud. No hay libertad hasta que tú vengas a Cristo, y hasta entonces puedes recibir lo que Dios ha prometido para ti. Pero a tener a Cristo hay grandes profecías a tu favor, a pesar de tu pasado, a pesar de tu sufrimiento. Es bueno conocer las profecías. Josué fue usado a pesar de su juventud. En la cultura de Josué, los ancianos eran respetados y eran los que tomaban las decisiones.
muy similar a como era nuestra cultura. Y digo como era nuestra cultura. En el tiempo del Éxodo, Josué todavía era joven. No era un líder con influencia. Era la generación de Moisés la que tenía la influencia. Josué era todavía reconocido como joven. Éxodo 33:11. Aquí tenemos el momento donde Moisés sube al monte a hablar con Dios. Y dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, que había una intimidad, una cercanía entre Moisés y Dios que no es como cualquier otra persona, que había algo especial entre ellos. Ahora, no estoy diciendo que, no estaba hablando literalmente que estaba cara a cara, porque dice la palabra de Dios que nadie ha visto a Dios cara a cara sin haber sido consumido. Pero como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dice, él siempre estaba cerca de la presencia de Dios. Era joven, pero siempre buscaba y estaba cerca de la presencia de Dios. Pero el joven, su servidor, era un siervo. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Era piadoso, buscaba la faz de Dios a pesar de su edad. No me diga que porque hay teenagers que no pueden hacer algo para el Señor todavía. No me diga que es que estamos muy jóvenes todavía y muy niños para poder hacer algo y ser responsables y tener expectativas altas por ellos. No me diga que no podemos tener expectativas para ellos porque es que todavía son teenagers. Es una mentira del diablo, es mentira del mundo de que no podemos esperar algo especial de nuestros jóvenes y que todavía pueden hacer algo y que podemos esperar que pongan atención en la iglesia, que pongan atención en el servicio, que no podemos esperar que ellos tengan un corazón servicial de siervo. No me diga que no podemos esperar fidelidad de parte de ellos. No me diga que no podemos esperar que puedan leer su Biblia porque son suficientemente grandes a pesar de que son adolescentes. Josué fue joven y fue siervo. Josué fue joven y fue piadoso. Números 11:28 dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Como es descrito, dice, ayudante de Moisés y uno de sus jóvenes. Si Josué iba a llegar a ser un líder, tenía que ser paciente y obediente mientras Dios lo preparaba para sus propósitos. A menudo líderes que se están desarrollando limitan su potencial porque se impacientan. Buscan caminos cortos al éxito antes de formar un fundamento de liderazgo, un fundamento espiritual, un fundamento en Cristo. Quieren caminos cortos, quieren los beneficios sin tener que recibir y tomar responsabilidad. Y por eso tenemos, ¿verdad? No podemos ver jóvenes que llegan a ser adultos maduros porque nunca lo han desarrollado. Están todavía en su juventud, ahora a los 20, 30 años. Nunca han podido desarrollar madurez porque nunca se les tuvo expectativas altas. ¿Por qué? Porque está joven, es que no quiero que sufra, es que no quiero que, es que se desveló, no quiero madrugarlo. Y es que, pues, ¿quién le dijo que se desvelara? ¿Por qué no puede madrugar? Muchas veces nos impacientamos. No queremos tener que someternos. No queremos que se nos pida que sigamos órdenes. Porque ya sabemos mejor nosotros. Porque ya sabemos lo que debemos hacer. Y muchas veces se le dice a un joven, ¿verdad? A ver, puede hacer esto, yo ya sé cómo hacerlo. Cuando uno le quiere enseñar. Y la razón que le dice a uno, mira, así se hace porque no lo está haciendo bien. Y lo dicen, pero yo ya sé cómo hacerlo. De veras. Entonces a propósito lo estás haciendo mal. Porque te dices que tú ya sabes cómo hacerlo, pero estás haciendo mal. Y me dices que I know already. Tú sabes, ¿todo por qué no lo haces? La realidad es porque no sabes, pero eres necio y no quieres aceptar instrucción. No quieres aceptar que todavía hay alguien que está ahí para ayudarte y educarte. Y lamentablemente muy tarde nos damos cuenta de cómo extrañamos a nuestros padres que estén ahí para instruirnos de nuevo. Y no sabemos porque no aprovechamos cuando estamos bajo su instrucción.
Y ahora somos demasiados grandes y queremos pedir ayuda, pero ya no están. Y digo que ya no están vivos para poder pedirle ese consejo. Aproveche el momento. Ahorita que está bajo instrucción, no sea impaciente. Su tiempo para crecer. Debe de preguntar, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Preguntar, ¿cómo está mi trabajo? ¿Puedo mejorar? ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? Deja de usar tu edad como obstáculo para poder ser usado. Dios te puede usar. Pero Dios quería usar a Josué, así que le proveyó un mentor. Y Dios provee mentores en nuestra vida. Proverbios 11:14 nos dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Debemos de aprender a pedir consejo. Lamentablemente hoy en día somos muy malos para pedir consejo a las personas a quienes debemos pedir consejo, porque no queremos que se nos diga cómo hacer las cosas, porque en nuestra mente ya sabemos cómo hacerlo. Y la realidad es, si ya supieras cómo hacerlo, lo hubieras hecho, pero no lo estás haciendo. Y por eso que dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros hay seguridad. Y tenemos mucha gente que hoy en día está cayendo en bancarrota, está cayendo en fracaso, y están perdiendo lo que deberían de tener porque no son rodeados por consejeros sabios y no hay seguridad. Y siguen cometiendo errores que no deberían de cometer, porque si solamente hubieran pedido consejo, no hubieran naufragado. En la multitud de consejeros hay seguridad. Dios provee mentores, aprovéchalos. Dios usa maestros, consejeros, personas que animan en la vida de individuos para prepararlos para tareas del futuro. Elí preparó a Samuel. Elí era un sacerdote que él estaba encargado del templo, y Ana, la mamá de Samuel, dejó que Elí criara a su hijo Samuel para aprender cómo trabajar en el templo. Samuel trabajó con Saúl. Samuel creció y él estaba trabajando con el primer rey de Israel. Pero Samuel estaba trabajando con Saúl. Elías, un profeta, instruyó a Eliseo, otro profeta. Elías era mayor que Eliseo. Moisés instruyó a Josué. Y el pueblo salió ganando porque hubo alguien que se preparó. Y cuando Moisés ya no pudo seguir como líder, siguió en camino Josué, alguien que fue educable, que aprendió a aprender. Porque déjeme decirle, no muchos somos educables. No sabemos cómo someternos al liderazgo y enseñanza de alguien más. Somos muy pocos los que somos educables. Pero el pueblo recibe la bendición cuando ha habido un líder que ha aprendido de otro líder y ahora puede seguir. Pero ¿sabe qué? Josué nunca enseñó a nadie más a tomar su puesto. No hubo alguien educable bajo él. Lo que sucedió entonces sigue el libro de Jueces. Y en el libro de Jueces dice que el pueblo de Dios hizo lo que bien le parecía a él. Yo quiero hacer lo que yo quiero. No había un líder. Y es cuando resulta en desorden. Si no sabemos cómo seguir un líder, nuestra vida cae en desorden. Dios pone personas en nuestra vida para ayudarnos a tener orden en nuestra vida. Dios trae orden a través de rango de liderazgo. Así lo es. Aún la Trinidad se somete en rango de autoridad. Los tres forman un Dios. Es un solo Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero la misma palabra de Dios dice que el Hijo vino en sumisión al Padre, y que el Espíritu Santo está aquí para glorificar al Hijo. Hay autoridad, hay sumisión. No leemos de Josué siendo alguien que resistía el liderazgo de Moisés, ni lo resentía por su instrucción. Josué aceptó su puesto de siervo y asistente, y con celo desempeñó sus tareas.
Vemos que Josué confiaba en Dios y en su tiempo, el tiempo de Dios. Si Dios me puso este líder, lo voy a seguir a él. Pues hay algo que aprender de él. Y especialmente durante circunstancias difíciles. Nunca perdió su paciencia con Dios, sino disfrutó un futuro recompensado por confiar en las promesas de Dios. Moisés era líder durante una época de transición, pero Dios iba a llamar a Josué por ser fiel durante ese tiempo de transición. Periodos de transición pueden ser difíciles, especialmente para jóvenes. No es fácil permanecer fiel, yo lo entiendo. Se entiende el deseo de seguir al próximo paso. Queremos apresurar el próximo paso. Es como una lavadora. Si usted no deja que la lavadora vaya haciendo y formando cada ciclo que debe de pasar, si usted saca su ropa prematuramente, no va a estar lavada. Cada ciclo es importante y es necesario. Si nos brincamos un ciclo, no le va a salir bien su ropa. Igual como si usted se quiere brincar una etapa en su vida, no va a salir lo que debería de salir. El líder y el cristiano que debería de ser. Espérese, cada paso tiene su propósito. Cada etapa tiene su propósito. Tienes algo que aprender, pero si no lo aprendes, vas a retroceder. Vas a tener que tomar ese paso otra vez, reprobar. La razón que hay exámenes a terminar cada grado es para ver si aprendiste lo que deberías de aprender. No para instruirte. Las pruebas de la escuela no son para instruirte. Es para ver qué has aprendido. Y si aprendiste todo lo que deberías de aprender, pasas al próximo grado. Si no pasas ese examen, ¿qué es lo que sucede? Repruebas. En la vida cristiana no es diferente. En la vida cristiana va a haber pruebas en tu vida que son como exámenes, para ver si aprendiste todo lo que deberías de aprender durante esta etapa. Si no estás poniendo atención y no aprendiste y respondes, reaccionas conforme como tú quieres, no como Dios te instruyó, vas a reprobar. Y es por eso que tenemos cristianos que tienen 20 años en el cristianismo, pero no se ve, porque han reprobado 20 veces el mismo año. Nunca aprendieron y siguen ahora y nos jactamos. Yo tengo 20 años de cristianismo. No digas nada, porque en realidad estás dando mal testimonio de que has reprobado 20 veces. Es como si fueras el único de 20 años en kinder. Tu mami te trajo y yo manejé aquí. ¿Cómo llegaste tú? Ya deberíamos de avanzar, pero seguimos reprobando. Él aprendió a esperar su tiempo. Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. I know. Ay, mi hijo, eres insensato. Aprende de las personas que Dios ha puesto en tu vida. Aprende de las personas que Dios ha puesto en tu vida. Pero Dios usa a los obedientes. Fíjese, no se trata de trasfondo. Dios usa a los obedientes. No siempre vemos a los más dotados ser usados por Dios, sino los más humildes y obedientes. No los más talentosos, no los más dotados, no los más educados, no los más preparados, no, los más humildes y obedientes. ¿Quieres ser usado por Dios? Sea humilde y obediente y Dios te va a usar. Éxodo 17:8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, fíjense lo que le va a decir, las indicaciones que le va a dar Moisés, el mentor, a su alumno. ¿Qué le dice a Josué? Escoge unos varones. Ok, está bien hasta ahorita. Escoge unos varones. Ok, yo puedo hacer eso. Y sal a pelear contra Amalek. Ok, vamos a pelear, está bien. Y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Ok, a ver si entendí bien esto. Yo tengo que escoger los varones. Ajá, amén. Ok, y yo y me imagino estos varones, vamos a ir a pelear. Sí, contra Amalek. Este pueblo conocido como buenos para pelear. Sí, tú vas a pelear contra ellos. Ok.
Aquí es donde hay un poquito de confusión en mi mente. Entonces, y dice que tú estarás sobre la cumbre del collado. Allá y allá. Yo allá abajo peleando, tú allá arriba viéndome. Sí. Muchos diríamos, estás loco. No me están pagando, estoy aquí gratis. Ni me están pagando. Y si me pagaran, estarían pagando quizás lo mínimo para ir a pelear y arriesgar mi vida, mientras que tú estás en el collado muy a gusto, muy campante. Qué suave. Y sabe que muchos de nosotros quizás no le decimos nada a Moisés, pero comenzamos a murmurar con todos los demás alrededor. Y era él allá arriba muy a gusto, sí, y nosotros aquí peleando, arriesgando, pues ahí no lo pueden matar, aquí sí. Para cuando nos matan a nosotros, ahí están corriendo ellos y ahí se rescatan la vida. Qué suave. Estaba hablando con un hermano hace unas semanas atrás y él compró un lugar ahí para los peces. Dijo que estos peces eran esos de que pelean. Si los metes con otro pez, ahí están peleando. Y para alimentarlos tienes que comprar unos pececitos dorados, pequeñitos. En inglés se le llama feeder fish, peces de alimentación. Su único propósito de vivir y existir es para alimentar otros peces. Qué bendición. Es su único propósito de la vida, alimentar a otros peces. Para nada más fueron cultivados o nada más, sino para alimentar a otros pobres peces. Ese es su destino. Yo nací para morir, para que él esté gordo. Y podemos sentirnos así nosotros, ¿verdad? Que, oh sí, yo aquí peleando, para eso nací, para yo pelear, y él está muy a gusto. ¿Qué se cree él? Espérate, Josué, un día vas a estar tú allá, vas a ser el líder. Pero antes de pasar por este camino que te lleva al cumbre, tú tienes que comenzar allí. Pero sabe que muchos de nosotros no nos gusta comenzar aquí y murmuramos, nos quejamos y huimos, decimos, yo no quiero aquí, esto yo no quiero hacer. Y renunciamos. Pero ¿sabes qué? Cuando quieres regresar a Dios otra vez, ¿sabes dónde vas a comenzar? No allá. No, allí otra vez. Y muchos de nosotros es lo que no nos gusta. Decimos, no hombre, mejor me voy. Esto de estar con Dios no me gusta. Déjeme decirle, para un día si quieres llegar acá a la cumbre, tienes que pasar por el pozo primero. Eso es en todo lugar. En todo lugar. Y si quieres un día dar órdenes, tienes que aprender a seguir órdenes primero. Un buen líder tiene que ser un buen seguidor primero. Dios usa a los obedientes. Pues dice, bueno, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, no en la tuya, pero yo voy a pelear. Tú vas a estar ahí arriba. Yo sé, va a estar en mi mano. Y versículo 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y dice que mientras que mantenían las manos, los brazos de Moisés arriba, ellos estaban ganando. Cuando se les bajaban, ellos estaban perdiendo. Que a pesar de que podemos decir que no era importante el puesto de Moisés, era de suma importancia, porque su victoria dependía en su fidelidad acá. Él es como que el líder tiene que estar orando por el seguidor, y el seguidor tiene que obedecer lo que le pidió el líder, y los dos están trabajando juntos, y lo que él está haciendo es igual de importante que lo que él está haciendo. Pero si no tenemos seguidores, no hay nadie que el líder puede guiar. Pero si no hay líder, no hay nadie que le puede ayudar, guiar al seguidor. Los dos son igual de importantes, pero en nuestra mente pensamos que todos queremos ser líderes, nadie quiere ser el seguidor, y lo que tenemos es un pueblo desenfrenado, que hay caos, no hay orden en su vida, porque nunca ha aprendido a seguir órdenes. ¿Por qué? Porque no hay humildad, porque dice, yo quiero ser el que da órdenes. Él no se murió acá abajo, aprendió carácter, aprendió dependencia de Dios, aprendió fidelidad, aprendió confiar en su líder y en su Dios. Aprendió cosas que jamás hubiera aprendido allá arriba. Moisés ya había pasado por 40 años en el desierto. Él había pasado por un entrenamiento que era distinto al de Josué, pero él también tuvo sus momentos difíciles, que él tuvo que ir a libertar al pueblo de Dios.
Y podemos decir, sí, pero él partió el mar rojo. Sí, pero él enfrentó a Faraón. Y su propia gente estaba hablando de él porque se les puso más difícil la vida por culpa de Moisés. Y antes de ser librado, tuvo que pasar por un momento de desánimo donde todo el pueblo estaba hablando de él, su libertador. No es fácil ser el líder. Preocúpate de ser la persona que Dios te ha llamado a ser ahorita en la etapa en la cual te encuentras. Un día avanzarás solamente si aprendes a ser humilde y obediente. Y luego humilde y obediente a Dios y a la persona que Dios ha puesto en tu vida para dirigirte. Y a veces en tu mente tú vas a decir, yo soy más inteligente que él. Y podrá ser cierto, verdad. Pero aún así Dios te lo puso como líder. ¿Cómo crees que se sintió? Y no creo que haya sentido esto necesariamente, pero Jesús le nació a una mujer imperfecta y tuvo un padrastro imperfecto, pero aún así él se sometió a ellos. Él aprendió, más bien él demostró su misión y él sabía mucho mejor que María y José. Pero él permitió que ellos tomaran su puesto como padres y él tomó el suyo como hijo. Si él se sometió a alguien que era inferior a él, y lo sabemos, tú te puedes someter a alguien que es inferior a ti en tu propia mente y aprender, confiar en Dios y en el líder que Dios te ha puesto. Dios usa a los obedientes. Vemos también que Josué fue usado a pesar de los pecados de otros. Josué fue usado a pesar de los pecados de otros que lo rodeaban. Los pecados de la mayoría. En Éxodo 32:1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Dice, él ya tiene bastante tiempo allá arriba en ese monte y no lo hemos visto bajar. Yo creo que él ya murió. A ver, Aarón, quiero que tú nos construyas unos dioses para adorarle a ellos. Ese es el pueblo que rodeaba a Josué. Pero nos dice dónde estaba Josué. Éxodo 32, 15 a 17. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento, grito de guerra de la tropa, a entrar a la batalla. Eso es lo que quiere decir alarido. Dice, hay grito como de guerra para pelear. Él no estaba con los que estaban haciendo el mal. Él estaba cerca de su líder. Él está acá hablando con Moisés. Aunque la mayoría están haciendo y cometiendo pecado, él dijo: yo estoy cerca de Dios y mi líder, el que me está enseñando. Estoy aprendiendo. No solamente la mayoría estaban en gran pecado, sino que los líderes secundarios, los que estaban bajo Moisés. Números 13:31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Les voy a decir un poquito el contexto. Aquí Josué, o más bien Moisés, había pedido a algunos que entraran a la tierra prometida para ver, para observar, a ver a dónde iban a entrar. Y el grupo regresa y dice: no podemos entrar allí. Hay gigantes. Dice, ese pueblo es más fuerte que nosotros. Y dice el versículo 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, son gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. No, hombre, Josué, no, hombre, Moisés, ¿a dónde nos quieres mandar? Ahí no podemos tener victoria. Pero Josué no aceptó la opinión y perspectiva de ellos. En Números 14, hablando de la misma cosa, el mismo tema aquí, 6 al 9, dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone,
que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Dice: no les hagas caso, Moisés. No saben de qué están hablando. Tenemos un Dios más grande que esos gigantes. Nosotros podemos tenerlos ahí, los podemos superar a ellos porque Dios nos ha dado esta tierra. Dios dijo que podíamos. Él no le hizo caso a lo que estos líderes estaban diciendo. A pesar de la mayoría, los líderes principales, secundarios y los líderes principales. Llega el momento que en Números 12, que María y Aarón, versículo 1, hablan contra Moisés porque se casó con una mujer que no aprobaban ellos. Así que sus propios hermanos lo atacan a él, lo critican. Y luego en Números 20, también Moisés ahora ya está llega un momento de frustración con el pueblo y les dice que va a tener que sacar agua de la peña. Él no iba a hacer nada, Dios lo iba a hacer todo. Pero dice que en frustración él le pega a la peña cuando Dios le había dicho que le hablara a la peña. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo eso? Que hubiera sido fácil para Josué aceptar las actitudes incrédulas de los ancianos influyentes. Que hubiera sido fácil, ¿verdad? Decir: ellos no creen, así que yo no voy a creer tampoco. Hubiera sido fácil, ellos que tienen más tiempo que yo están quejando, y yo creo que voy a seguir las corrientes a ellos también. Cuando él conocía y él sabía lo que era lo correcto. Lo que estoy diciendo es que a veces personas nos van a desilusionar y van a decir: es que yo no esperaba esto de esta persona, por el tiempo que tiene en los caminos de Dios, por la posición que tiene, y vamos a decir: pero ¿cómo es posible? Y vamos a ser tentados a seguir la corriente de ellos, cuando nosotros sabemos lo que debemos estar haciendo, lo que debemos hacer. Y no podemos tener excusa o usar la excusa: bueno, pues si ellos lo hicieron, nosotros, yo también. Nuestra obediencia no depende de la obediencia de otros. Dios honra a las personas que siguen en obediencia. Cuando habla de que todo el pueblo, toda la sociedad se había corrompido, habla en Génesis 6:8 que pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Él no hizo lo que hicieron los demás. Deja de seguir a otros y comienza a seguir a Dios. Muchas veces hacemos lo que otros hacen. Tratas a otros como otros lo tratan, en lugar como tú sabes que los debes tratar. Tú solamente tienes amigos con los que te permiten tener amigos, en lugar de saber que tú debes ser amigable con todos. Tú perdonas a las personas que te permiten perdonar, cuando tú sabes que tú debes perdonar a todos parejamente. Tú, ¿verdad?, pides perdón cuando es popular, en lugar de hacerlo cuando tú sabes el Espíritu Santo te está diciendo: pide perdón. Hacemos lo que debemos hacer cuando otros lo hacen, no cuando Dios te está diciendo: hazlo tú. Porque seguimos a personas más que a Dios. Debemos preguntarnos: ¿qué me está pidiendo Dios? Josué dijo: yo sé lo que Dios me está pidiendo, a pesar de lo que estoy viendo que otros están haciendo. Dios lo usó porque él fue obediente. Josué fue usado a pesar de los pecados de otros. Dios usó el desierto en la vida de Josué. ¿Por qué estaba ahora Josué en el desierto? ¿Por qué se encontraba en el desierto? Él estaba en Egipto un día, ahora está en el desierto en rumbo a este lugar que se llama Tierra Prometida. Y la realidad es que él ya debería de haber entrado en la Tierra Prometida. Dios no quería que estuviera en el desierto tanto tiempo. Pero la razón es porque otros habían desobedecido y él estaba sufriendo las consecuencias de la desobediencia de ellos, por la culpa de otros. Él estaba listo para entrar a la tierra prometida, pero por el pecado de otros no podía entrar inmediatamente.
La voluntad de Dios al parecer humano se dilató 40 años. Y fácilmente se pudo haber frustrado, endurecido a decir, ellos tienen la culpa que yo me encuentro aquí. Y déjeme decirle, lamentablemente el pecado afecta a gente inocente también. Por la decisión de otros, del pecado de ellos, gente inocente sufre las consecuencias. Pero déjeme decirle, a pesar del hecho de que tú eres inocente y te encuentras en una situación por la culpa de alguien más, Dios aún así quiere usar ese tiempo para formarte. Quiere utilizar ese tiempo para que tú aprendas a obedecer a Dios aun cuando no es fácil, aun cuando lo ves como no es tu culpa. Josué se encontraba en el desierto y no era la culpa de él. Él ya debería de haber entrado. Josué experimentó 4 décadas de lecciones de la vida mientras que vivía por medio de las consecuencias a un lado de los culpables. Él vio las consecuencias de la desobediencia. Él vio la gente sepultada, muchos de ellos familiares. Muchos de sus familiares, él y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida de los que habían comenzado con todos los demás. Todos los demás fallecieron en el desierto por desobediencia. Pero él aprendió a ser un líder en esos 40 años en el desierto. Dios no nomás lo dejó así en vano. Hubo algo que aprender. Hermano, podemos decidir cuando sufrimos las consecuencias por la desobediencia de otros, quedarnos ahí como las víctimas y llorar y sentirnos mal y tenernos, ¿verdad? Ay, tanta compasión y tristeza. Ay, yo no debo estar aquí. Yo no debo estar aquí. O puedes aprender a decir, hay algo que aprender aquí y voy a aprender a ser fiel al Señor a pesar de que las cosas no van bien. Voy a aprender a depender de Dios a pesar de que no sea mi culpa. Pero Dios, si Él me quiso meter allá, ya lo hubiera hecho. Pero me tiene aquí a propósito para aprender algo todavía. Y deja de ser un chillón y aprende a ser dependiente del Señor. Es lo que Dios desea de cada uno, a pesar de que nos vamos a encontrar en situaciones que no son nuestra culpa. ¿Sabe qué? A pesar de que hubo un divorcio, que mis padres se divorciaron, yo aprendí a valorar el matrimonio con mucho más valor por el hecho de que mis padres se divorciaron. No fue mi culpa, aunque cuando uno es niño piensa que sí lo es. No fue mi culpa, pero yo aprendí a decir, no, yo sé cómo rompe el corazón de un niño cuando padres no pueden ser suficientemente humildes para corregir su error. Pero ahora valoro mi matrimonio por lo que yo pasé ahí en aquel entonces. Y no hubiera aprendido esa lección sin haber pasado por ese momento tan difícil. Mamá perdió su bebé cuando yo tenía 12 años. Le nació muertito. Y por esa razón, cuando llegué a la edad de que iban a ser mi hijo, yo sabía que algo podía suceder. No lo tomé por hecho ya que iban a ser bien. Y aprendí a orar por la salud de mi bebé. Yo sabía que algo terrible podía pasar. Y muchas veces no pensamos que todo va a salir bien. No dependemos de Dios, aún las cosas más comunes. Y aprendí que algo puede suceder. Muchas veces estamos más enojados que se nos nació una niña y no era niño, cuando nunca ha sufrido por la pérdida de un bebé. Cuando debe estar alegre que te nació esa niña. Pero es que no tenemos la perspectiva correcta. Y a veces tragedias como esa nos puede dar la perspectiva correcta, de decir, Señor, lo que tú me quieras dar, yo los voy a amar igual. Y a veces podemos decir, sea lo que sea, pero que esté saludable, que no esté enfermito. Déjeme decirle, si hubiera nacido enfermito, lo hubiera amado igual. Yo sé que a veces lo decimos inocentemente, pero estoy diciendo, cuando has experimentado una pérdida como esa, decimos, aunque sea enfermito, mi Dios, dámelo. Yo lo acepto, yo lo recibo, yo lo amaré, como tú lo quieras dar. A veces en el desierto aprendemos por la culpa de otros. Por la culpa de Adán y Eva tuvo que morir mi hermanito. ¿Por qué? Porque entró el pecado. Por el pecado entró la muerte. Por la culpa de otros sufrimos, pero en ese sufrimiento hay algo que aprender.
Deja de tenerte tanta lástima y aprende a aprender las lecciones que Dios te quiere enseñar a través de ese tiempo del desierto. Que no sea en vano, que no sea en balde. Hay algo que aprender. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Josué nunca aceptó menos de lo mejor de Dios. ¿Qué es lo mejor? La tierra prometida. La tierra prometida representa la madurez. Contempló los fracasos de sus antepasados, pero aprendió de ellos para no cometer el mismo error. Muchas veces pensamos, es que no aprendemos de la historia nosotros, de lo que sucedió en el pasado, y cometemos el mismo error. Un general militar dijo: no estudies la historia solo para aprender fechas. Estudia la historia para aprender cómo hacer algo bien y cómo hacer algo mal. Aprende de los errores y las victorias de otros para no cometer los mismos errores y para ganar como ellos ganaron. Aprende, pon atención. Si te dice algo, mira, no lo hagas así porque vas a fracasar. Pues yo soy de esos que tiene que aprender por su propia cuenta. Qué necio. ¿Qué vida dura vives tú? ¿Qué vida dura vives tú en realidad? Bien moreteado siempre sales tú. Pero es tu culpa, no quieres ser educable. Aprendió que nadie, aún alguien que fue usado para partir el mar rojo, era exento de la contabilidad del Altísimo Santo Dios. Aprendió Josué que nadie, aún alguien que fue usado para partir el mar rojo, es exento de la contabilidad de Dios. Pero a través de tiempo formó buenos hábitos espirituales: meditación, pureza moral, oración y valentía. Mientras otros pasaban sus días, Josué se estaba preparando. Él estaba aprovechando esos momentos. ¿Dónde te encuentras tú ahora? Aprovecha el momento. Aprovecha donde Dios te tiene. Hay cosas que aprender y desarrollar. Prepárate antes que sea demasiado tarde. Amigo, deja de ver hacia atrás y decir: Dios no me puede usar. Déjame decirle, tú cometiste errores como cualquier otro. Pablo asesinó cristianos y Dios lo usa como un gran predicador. Deja de escuchar esa mentira de cuando te dicen: pero, ay, sí, ¿qué te crees? Muy santo, ahora no te acuerdas lo que hiciste antes. Sí me acuerdo, pero me acuerdo que Cristo murió por ese pecado allá atrás. Y Él ya me lavó el corazón con su sangre santa y perfecta y me limpió de toda maldad. Y sí me acuerdo lo que era, pero gracias a Dios ya no lo soy. Ya no lo soy, porque ahora tengo a Cristo morando en mí y ahora soy llamado un santo. No lo puedo creer porque en realidad no cuadra con mi pasado, pero gracias a Dios que Dios no se basa en mi pasado, sino puede cambiar mi futuro y ahora lo que soy por la gracia de Él. Así que si un día voy a cambiar y si un día voy a hacer algo diferente, es por lo que Dios ha hecho en mi corazón. No escuches: es que yo no puedo. Es cierto, tú no puedes. Y esta historia no es una historia de Josué. No lo malentienda, es una historia de Dios y el poder de Dios. Esto no se trata de Josué, no, todo se trata de Dios. Y Dios puede hacer lo mismo en ti si aprendes a ser humilde y obediente. Ni te puedes imaginar lo que Dios va a hacer en tu vida. Acércate a Dios.